no había podido estar en la clase del martes, y él nos va a relatar un poco, presten atención porque esto es uno de los requisitos que se necesita para promocionar la materia, que sería la presentación de una caja entomológica. Entonces, Eddie les va a mostrar, les va a relatar, les va a explicar cómo se confecciona una caja entomológica. Así que los dejo con Eddie, que le va a hablar sobre ese tema. Eddie. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, como dice Juan Pedro, uno de los requisitos, ¿no es cierto?, para regularizar la materia es la presentación de una caja entomológica. Yo le voy a hacer una breve descripción de los conceptos, de qué consiste la misma y cómo sería la construcción ideal de una caja entomológica. Este año, bueno, por las cuestiones que nos tocan, ¿no es cierto?, por las distancias, sobre todo la facultad y del laboratorio y demás, vamos a hacer algunas modificaciones, vamos a hacer algo más pequeño de lo habitual, y eso lo vamos a ver y discutir al final. Yo voy a tratar de compartir pantalla, Abel, supongo que puedo, ¿no? Parece que podés, Eddie. ¿Se ve? Sí, se está bien. Está sin audio, Abel. Se ve, Eddie. Está sin audio, Abel. ¿Se ve? Se ve, pero chiquito, digamos, falta maximizar. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a presentar el tema de captura de insectos, captura de insectos para la confección de una caja entomológica. Para la captura de insectos, con este objetivo existen diversos implementos. Uno de los que más utilizado por los entomólogos es la red de captura, como pueden ver en la figura, ¿no es cierto?, que es un aro metálico que viene acompañado de una bolsa donde van a caer los insectos, ¿no es cierto?, y un mango. Esto se utiliza para captura al aire libre. Se recomienda confeccionar la misma con bolsas de gasa, muselina, que tenga una terminación redondeada para no lastimar a los distintos tipos de insectos, que por ejemplo generalmente son mariposas o otros que tienen alas bastante frágiles. También existen de otros tipos más específicos que son utilizados para insectos que tienen una vida acuática y que permite el filtrado del agua que pasa a través de la misma, teniendo una forma similar, ¿no es cierto?, a redes o a coladores, a redes de acuario. Otro implemento que se utiliza, por ejemplo, para capturar ejemplares muy pequeños o bien que están en lugares de difícil acceso, como grietas, el interior de las cortezas, cuevas, o que tienen un cuerpo muy blando o frágiles para su manipulación, es por medio de estos frascos aspiradores, los cuales se pueden... se escuchan algunas voces, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Estos frascos aspiradores que se pueden fabricar en forma casera, por medio de un frasco que a través de la tapa en forma hermética está unido por dos mangueritas flexibles, al extremo de la cual una va a ir a la boca del operario,
Entonces hace la aspiración, el extremo de la misma manguera va a estar en el interior del frasco, que va a tener un filtro para no aspirar objetos extraños, y la otra punta de la otra manguerita se va al lugar donde se desea capturar el insecto pequeño. Entonces se hace la aspiración y el insecto queda atrapado en el interior de este recipiente. Existen también trampas de golpeo, o métodos de captura por medio de golpeo, que probablemente es el método menos dañino cuando se realiza correctamente. Entonces esto se realiza sobre árboles o arbustos, y los insectos entonces se pueden desprender fácilmente del mismo y son capturados una vez caídos al suelo. También se pueden ayudarse por bolsas, por mantas, o alguna superficie de tela, o otro material, que se puede disponer en el suelo, y entonces se van recogiendo a medida que van cayendo. Esta es una metodología bastante práctica cuando se quiere revisar la entomofauna que existe en los arbustos. Otro tipo de trampas es la trampa de pitfall o trampas de caída, que también se pueden fabricar en forma casera y están destinados, por ejemplo, a invertebrados terrestres. Entonces, muchos insectos que son caminadores del suelo, al colocarte estos recipientes con agua en la superficie del suelo, van a provocar la caída de los mismos en este líquido y, bueno, y su captura en el mismo. Acá ven un gráfico cómo se puede confeccionar con una botella de plástico. Inclusive también se puede adicionar en la parte superior de la botella como un embudo, como para impedir o dificultar la salida de los insectos una vez que caen en el interior de los mismos. Otra posibilidad también es cubrir el mismo con algún tipo de techo, un pequeño techo, con alguna tablita o construir un techo rudimentario para evitar que las lluvias abundantes también provoquen la inundación del exceso de agua en nuestra trampa. Esto básicamente está destinado a insectos terrestres. Existen también trampas de luz, porque hay diversos tipos de invertebrados que tienen hábitos nocturnos y son atraídas por las distintas fuentes de luz. Entonces una tela blanca tensada en un bastidor con un foco de luz puede servir atrayente a insectos nocturnos, sobre todo mariposas y coleópteros, y esto, bueno, se puede facilitar la colecta de estos tipos de insectos. Otra opción también es una luz colocada sobre una pared blanca, también provoca una atracción importante de insectos. Estos son algunos de las metodologías de trampas que se pueden utilizar, que existen en la entomología para la captura de insectos. Existe alguna serie de trampas más que la van a ir viendo ahora en la cursada, que bueno, cuando se hacen las prácticas en laboratorio son realizadas las mismas en clase, que son trampa de colores, trampa de alcohol, trampa de vinagre, que ya están más indicadas un poco más al monitoreo de las poblaciones de los insectos. Esto es para que conozcan un poquito más una diversidad un poquito más de otros tipos de trampas, más allá de las que van a ver en la cursada, que son las indicadas para el monitoreo. Así que ustedes pueden hacer alguna de estas tipos de trampas o simplemente recorrer el ambiente en el que están y van a también encontrar distintos tipos de insectos para la realización de la caja entomológica. Una vez que cuentan con los individuos, nos encontramos, bueno, con la alternativa de cómo provocar la muerte de estos insectos para poder realizar la conservación de los mismos. Los insectos de cuerpo duro, por ejemplo, los coleópteros pueden ser embebidos fácilmente en alcohol y provocar su muerte. Después, lepidópteros chicos y medianos se pueden colocar en frascos y con una
con algún alcohol, con algún algodón, digo, embebido en alcohol, y esto provoca los vapores del alcohol provoca la muerte de estos insectos. También cuando los lepidópteros son grandes se puede realizar inyecciones de alcohol en el cuerpo de los mismos. Y una metodología bastante más simple es colocar estos insectos en algún recipiente cerrado y llevarlos al freezer. Así que por lo menos en 48 horas ya se tiene que provocar la muerte del mismo, y a la vez es recomendable porque no es una muerte violenta que provoca sacudidas de alas y de patas que puede producir daños en el individuo. Una vez que, por ejemplo, si realizamos la colocación en el freezer, una vez que los queremos montar, es conveniente, generalmente van a estar duros con las patas torcidas o no desplegadas, es conveniente ablandarlo en cámara húmeda. ¿Qué es una cámara húmeda? Es un ambiente cerrado que puede ser un frasco o una bolsa plástica con un algodón embebido en agua. Esto va a provocar que haya un ambiente húmedo en ese sitio, y esto va a permitir que la humedad ambiente afloje las extremidades y se puedan extender las patas y las alas y acomodarlos para su mejor presentación. Entonces, para el acondicionamiento, las herramientas necesarias, por ejemplo, puede ser un punzón, que lo pueden fabricar caseramente con un alfiler y un extremo de un bolígrafo. Y también para algunos grupos, por ejemplo para las mariposas y las langostas, se pueden fabricar en forma casera extensores alares, que como ven en el gráfico, estos se pueden hacer de tergopol. Generalmente, idealmente, estos son hechos de madera, pero con 3 planchas de tergopol, con una más ancha y otras 2 que son pegadas y dejando un espacio en el medio, se pueden ir colocando los insectos y extender las alas y las patas para su mejor presentación. Una vez que tenemos los insectos montados, se realiza el rotulado de los mismos. En una etiqueta hay que colocar por lo menos el orden, que eso ustedes lo van a ir viendo ahora, a qué orden pertenece el insecto, ¿no es cierto? Coleóptero, lepidóptero, ortóptero, himenóptero. El autor, o sea, quién es la persona que realizó la captura del individuo, y el lugar y fecha de recolección. Estos datos son importantes porque por ahí justo estamos descubriendo algún insecto de importancia para la ciencia, y bueno, sabemos quién es el autor y dónde fue encontrado. Esta imagen yo le dejo, esto queda en el aula virtual. Entonces, una vez que ustedes identifiquen qué tipo de insecto es y a qué orden pertenece, van a ver que depende del orden de insecto, cada uno va a tener un lugar que ya está por nomenclatura y no por nomenclatura, sino porque es así como se realiza, en qué lugar se coloca el alfiler en el tórax del insecto. Van a ver que en algunos casos se coloca en el centro del mismo, y en otro lado desplazado a la derecha del tórax. En caso de que los individuos sean muy pequeños, por ejemplo el caso de un coleóptero como es la vaquita de San Antonio, esta se le puede colocar sobre una cartulina, una pequeña cartulina en forma de triángulo, se le pega con una gotita de pegamento, de plasticola, y el mismo queda adherido en el papel. Y bajo de esto van colocando, ¿no es cierto?, el cartelito con las características del mismo. Bueno, y básicamente pasando a la caja entomológica, las dimensiones recomendadas para la fabricación de las mismas es de unos 50 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, y un alto de 7 centímetros. Se utiliza como base una plancha de telgopor o similar para pinchar los insectos.
En cada uno de los vértices es recomendable para la conservación de los insectos colocar bolitas de naftalina. Y estos son pegados con cinta adhesiva para mejorar la conservación de ejemplares de insectos. Acá vemos una fotografía de cómo es una caja entomológica sin los insectos y ya cuando está presentada la colección. Esto es lo que tenía que presentar en lo que respecta a la presentación de la caja entomológica. Con respecto a esta cursada en particular, lo que veníamos hablando, Juan Pedro, no sé si vos querés agregar, es de reducir el tamaño de los insectos que se suelen pedir. Nosotros en general pedíamos más de 20 cuando se trabajan en grupo. Me parece que ahora no va... es recomendable alrededor de entre 12 y 15 insectos presentados en forma individual. Sí, así es, Eddie. Más o menos Sí. 12 a 15 insectos sería por cada alumno en forma individual, digamos, porque teóricamente no lo pueden hacer en forma grupal. Y básicamente para evitar, digamos, la construcción de esa caja que requiere, digamos, todo un costo adicional, estábamos pensando que se utilice solamente la planchuela de tergopor, ¿no es cierto? Y con toda la presentación, y ahí sacar una foto de la presentación, y bueno, esa va a ser, le vamos a tomar como corresponde a la caja entomológica. O sea, yo decía que por ahí pueden tomar como medida una caja de zapatos, de zapatillas. Ah, sí, claro, puede ser, sí. Y colocar la plancha Tregopol en el interior a medida y ya ir colocando la colección de insectos en el interior. Ahí pueden colocar la naftalina, inclusive que se vayan conservando a medida que van. Y a medida que ellos vayan avanzando con la cursada, que vayan identificando los órdenes, puedan ser, ahí se les recuerda después que por lo menos no sean todos el mismo orden. Claro, que sean 4 o 5 órdenes por lo menos. Eso le estaba por decir, sé que no sean más de 3 o 4 del mismo orden, porque si no van a meter toda cucaracha, no más seguro. Sería que por cada orden, que es la forma que nosotros vamos a utilizar para presentar, digamos, los distintos insectos, que sean de distintos. Entonces, si hacemos 12 a 15, más o menos serían 4 o 5 órdenes que estarían representados, ¿no es cierto? Esa sería un poco la idea. No sé, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? Aprovechamos que está Eddie ahora y hacemos la consulta correspondiente. Pero de cualquier manera esto va a quedar en el aula virtual, así que va a quedar como forma de consulta. Yo estoy leyendo las preguntas. Hay una pregunta que dice si ellos tienen que hacer todas las trampas o es teoría nada más. Vos ya le respondiste, que es para que... Sí. Que capturen. Es teoría. La idea era que conozcan los distintos trampas que existen en los estudios entomológicos para capturar, que como que yo mencioné, después se van a ver otro tipo de trampas que son de monitoreo de las poblaciones durante la cursada. Exactamente. Sí, están muy acelerados, digamos, vamos a ir por parte, vamos a esperar a ver que ya después va a llegar el momento de construir las trampas. Pero es para que vayan viendo, digamos, cómo se hace la captura, cómo se hace a medida que vayan encontrando. Ahora viene una época de primavera que sería, van a encontrar muchos insectos, muchos animales, entonces pueden ir aprovechando para ir haciendo esta caja entomológica, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, ¿hay alguna consulta para...? Profe. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Alguien está hablando? Profe, hola, les habla Tatiana Benítez. Tengo una pregunta. O sea, ¿yo puedo empezar a ir juntando ya los bichitos?
Sí, Tatiana, sí, podés, ya podés, este, Y en el andar caso de un haciéndolo así, caracol, ¿cómo hago? un caracol. Y la verdad que, no sé, digo, qué decía ahí con el caracol, que saque el caracol y ponga el Y vamos a tener que cascarón. avanzar con la cursada para diferenciar los artrópodos de los moluscos. Ahora O la caja sea, no va a el servir caracol no entonces. entraría, porque la caja, Ah, bueno. vamos a ir viendo ahora con la cursada que es para insectos. Es la Ah, bueno. entomológica, ¿viste? El Entomológica caracol no, significa no, no es un insecto, insecto. o sea que, pero si querés poner un cascarón, por lo menos, viste, para que evite puede ser. Pero es caja entomológica, básicamente, entonces va Inclusive, es para insectos. ¿Y las arañas, profe? Porque yo encontré inclusive, una bueno, araña de color verde. Y araña Una está arañita dentro, verde encontré. araña está dentro de los artrópodos, así que puede ser, sí. ¿Ese Sí, sí me sirve? sí. Bueno, una gracias. araña, algún escorpión, siempre son, pues, sirven de material. Ahí está. Hola, ¿se ve Sí, ahí? sí, esto se ve. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos visto una introducción bastante general sobre todo lo que es el tema de la parte de distintos daños que producen los insectos, distintos insectos, con su característico aparato bucal. Y hoy vamos ya a empezar a hablar sobre la división del reino animal, ¿no es cierto? Como habíamos visto, son desde organismos microscópicos hasta organismos muy evolucionados. Esta característica permite clasificarlo, ¿no es cierto? Y en base a estos tres grandes grupos, ¿no es cierto? Primero, por la cantidad de capas de tejidos en que se organizan las células. Esa sería la primera forma de dividir, ¿no es cierto?, el reino animal. Segundo, por la presencia o no de una cavidad corporal. Y tercero, por el desarrollo ontogénico. O sea, quiere decir todo lo que ocurre desde que nace hasta que muere el organismo, ¿no es cierto? Eso quiere decir ontogénico. Bueno, acá les muestro en forma así básica cómo están divididos, ¿no es cierto?, el reino animal. En invertebrados, que serían los que están a la izquierda de la pantalla, y a la derecha los vertebrados, que ya son los organismos superiores, ¿no es cierto? En el medio están los artrópodos, ¿no es cierto? Los artrópodos están constituidos por los arácnidos, crustáceos, insectos y también por los miriápodos, que estaría faltando en este caso. Dentro de los invertebrados tenemos las esponjas, que son consideradas dentro del filo o rama de los poríferas, por la presencia de gran cantidad de poros que tienen esos individuos. Son los organismos menos evolucionados. Después, un poquito ya más evolucionados, pero todavía con forma radial, o sea, todavía los organismos tienen un desarrollo en forma radial, se encuentran los celenterados. Los celenterados, los ejemplos típicos son las medusas que son de aguas saladas básicamente. Después ya vemos que la forma del cuerpo empieza a hacerse en forma longitudinal, se empieza a distinguir una cabeza y un cuerpo, y ya son de forma un poco más simétrica. Y aparecen los platelmintos. El ejemplo de los platelmintos es la Taenia saginatra. La Taenia saginatra es un parásito de los humanos, ¿no es cierto? Ahora después vamos a ver cómo su ciclo de vida, cómo es. Posteriormente, tenemos los moluscos, que son los caracoles y babosas,
que también tienen un cuerpo ya en forma longitudinal, donde se distingue la cabeza y las partes del cuerpo. Los anélidos, que serían las lombrices, muchas de ellas son descomponedores de materia orgánica, por lo tanto son organismos benéficos para la agricultura sobre todo, ¿no es cierto? Los nemátodos, que no figuran en este cuadro acá, pero también están intermedio entre los anélidos y los platelmitos, que son gusanos de sección circular, no segmentados. Tenemos aquellos, como habíamos dicho, que son saprófitos, aquellos que no tienen estilete, y los que tienen estilete, que son fitófagos. Y muchos de ellos se utilizan para controladores biológicos de otras plagas, o también son plagas, digamos, de la agricultura importante. Básicamente son organismos de suelo que están presentes causando daño en raíces, básicamente. Bueno, después tenemos el grupo de los artrópodos, que como habíamos dicho en la clase pasada, ahí se encuentra el mayor número de especies, el 90% de las especies del reino animal se encuentran ahí, y básicamente el mayor número corresponde a los insectos. Dentro de estos artrópodos, como les decía, están los crustáceos, los arácnidos, los insectos y también los miriápodos, que tampoco tienen mucha importancia desde el punto de vista como plaga, pero sí son importantes por el tema de componedores de materia orgánica. Y por último, los vertebrados, que serían los organismos más evolucionados. Ya hay una corda, ahora vamos a ver lo que es la definición de la corda, que es lo que les da una estructura al cuerpo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a los equinodermos, que serían los erizos, las estrellas. Tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, aves y ya los más superiores, que serían los mamíferos, dentro del grupo de los vertebrados y cordados. Bueno, comenzando con lo del filo o rama porífera, que son las esponjas, como les decía. ¿Por qué porífera? Porque, como ustedes pueden ver en la figura ahí, muchos poros tienen presente. Y es lo que le da nombre a ese filo o a esa rama. Son animales muy primitivos, fíjense que tienen una forma más bien redondeada. Pareciera más un conjunto de células, una colonia de células, que un verdadero organismo. Hay varias de este tipo que están presentes, sobre todo en aguas saladas, ¿no es cierto? Acá está poros, lleno de poros, por eso el nombre de la rama porífera, y tienen la característica de llevar corriente de agua a través de esos poros, que es por los cuales también captan, digamos, su alimentación. Tienen variados colores, que es lo que las hace bastante atractivas, y también de tamaños variados. Pueden ser desde pocos milímetros hasta casi más de 2 metros de altura, o sea que una gran gama de tamaños que se pueden encontrar. Y se subdivide en 3 tipos según su constitución. Las calcáreas, que tienen presencia de carbonato de calcio; las vítreas, que son esqueletos silicados; y las desmosponjas, que son una combinación de silicados más fibras orgánicas. Este último es el que se utiliza para, digamos, para las impurezas del cuerpo, digamos, hacer como si fuera un tipo de esponja, ¿no es cierto? Es este último tipo, ¿no? Bueno, ¿cómo está constituida una esponja? Es una constitución, como les decía, muy simple. Es más bien una colonia de distintas células, aunque posee algunas que son diferenciadas y tienen una función especial, como por ejemplo para la alimentación. Si ustedes observan acá en el esquema que está a la derecha, van a ver que la flecha corresponde a la corriente de agua. Esa corriente de agua hace que por ahí absorba los microorganismos que corresponden
a la alimentación de esta esponja y también les permite ese flujo, la movilidad y movimiento, digamos, dentro de esa, para desplazarse. Para desplazamiento, fíjense que estas células que están formadas como si fuera una pared, que se conoce con el nombre de canodermo, presentan flagelos. O sea, todos los organismos que presentan flagelos son aquellos que permiten movilidad y por lo tanto son organismos acuáticos siempre. El flagelo permite movilidad en el agua. Estas células, como le digo, forman esto que se llama el canodermo y la parte superior el pinacodermo, que es el depósito o la presencia de distintos organismos que se van sumando, digamos, a esta pared de células. Ahí se van a ver, se van formando ovocitos, amebocitos, pinacocitos, y con esta estructura muy simple, ¿no es cierto? Eso sería básicamente lo que es para conocimiento de lo que son las esponjas, ¿no es cierto? Organismos muy simples, ya les digo que no tienen mayor importancia en la agricultura, básicamente, pero para que conozcan de qué se trata. Posteriormente tenemos los celenterados que corresponden a las medusas. Estas son las medusas. Generalmente constituyen en los corales, pueden encontrar con una variada coloración, digamos, de distintos tipos. Forma móviles o pegado a las bases digamos, de las rocas, ¿no es cierto?, en el fondo del mar. Son también organismos de aguas saladas y ahí las medusas se caracterizan por ser las aguas vivas. Aquellos que tengan la posibilidad de ir a las playas, digamos, de mar, pues algunas veces van a ver la posibilidad de que haya un ataque de aguas vivas, las cuales son venenosas y pueden ser urticantes para el cuerpo humano. ¿Por qué se los llama celenterados? Es por el nombre de la cavidad interna gastrovascular. Si ustedes ven el esquema abajo, van a ver la presencia de esa boca con una cavidad que es la que le permite absorber, digamos, los alimentos, ¿no? Y de esa manera produce la digestión. Todavía son organismos de simetría radiada, que comprende a las actinias, a las hidras, los corales, como les decía, las medusas, anémonas y pólipos. Estos últimos son aquellos que están fijos en los corales sobre las piedras, ¿no es cierto? Que habíamos visto en la cosa anterior, estos que están acá, ¿no es cierto? Que parecían como flecos o fideos. La principal característica es la de poseer unas células, que son los nematocistos, los cuales, al ser excitados, como les decía, segregan un veneno que por lo general es urticante, ¿no es cierto?, al humano. Y es un mecanismo de defensa ante el ataque de otras presas. A pesar de ser una estructura bastante simple, la forma de reproducción es sexual, externa y dioica. O sea que están los dos sexos, digamos, diferenciados en este tipo de organismos. La más común es la Olingias sambacensis. Una vez que está muerta, sigue liberando veneno, o sea que no hay que tocarla, a pesar de que están sobre las playas, sobre la arena, no deberían tocarse, pero sigue siendo urticante. Y esto sí que es importante para aquellos que tengan ese riesgo, digamos, de contactarse con las aguas vivas. Ante la picazón, lavar con agua de mar, o sea, agua salada. No usar agua dulce, porque el agua dulce dispersa
la toxina y por lo tanto va a seguir siendo más urticante. No se debería aplicar hielo y sí es recomendable aplicar vinagre para calmar el ardor, ¿no es cierto? Esa es una de las grandes cosas, que no solamente para las aguas vivas, sino para otras orugas que son urticantes, también el uso de vinagre para calmar el ardor es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Sobre todo aquellos que van a trabajar en el campo, básicamente, cuando se pueden encontrar con algún... Bueno, eso sería más o menos lo que tendríamos sobre las medusas. Y pasando a los platelmintos, como les decía, acá ya pierden la parte radial y los cuerpos pasan a ser, aunque simple, con una simetría bilateral. Ya se puede observar la presencia de un esbozo de cabezas y una cola, ¿no es cierto? Que es más o menos ya lo que empezaría a mostrar el estado evolutivo, ¿no es cierto?, de estos organismos. Ya hay formación de tejidos importantes. Uno es el ecto, meso y endodermis. Y ya hay organización en distintos tipos de órganos, con un complejo del sistema de excreción y de reproducción. O sea que ya hay una cierta organización, lo que está mostrando un grado evolutivo de importancia con respecto a lo que habíamos visto anteriores. Habitan en lugares húmedos o marinos. Básicamente en el adulto se ubican en el tracto digestivo, ¿no es cierto? Y esto es lo importante, por eso son parásitos en el hombre. Necesitan un huésped para su estado larval y otro para el adulto. O sea que habíamos visto de que necesita, digamos, se ubica en el tracto digestivo, pero durante su ciclo de vida en un tipo de huésped y durante la otra parte de su ciclo de vida en otro huésped. Esta es una foto de la teña saginata, puede ser larguísima, puede ser muy larga. Esto vista en microscopio, digamos, pareciera más bien un marciano con varios ojos, pero es la cabeza, digamos, y el cuerpo como estaba. Y acá abajo tienen el ciclo de vida de lo que sería la teña saginata. La teña saginata, como digo, en el estado adulto, es parásito del hombre y se ubica en los intestinos, ¿no es cierto? El hombre, al defecar, digamos, sobre pastura o sin, digamos, condiciones asépticas de cloaca, ese tipo de cosas, las heces llevan esa teña y cuando los mamíferos, sean vacas, porcinos, vienen a alimentarse de esas pasturas, digamos, que son portadoras de la teña, adquieren los huevos, digamos, de la teña saginata y en su estadio larval se acumulan en el intestino o en la carne, digamos, de los porcinos, su musculatura básicamente. Por lo tanto, si el hombre se alimenta de estos individuos sin una respetable cocción, digamos, de la carne, es muy probable que vuelva a adquirir, digamos, esta teña y ser un parásito que se ubica nuevamente en el intestino de la persona. Por eso, acá tienen una barra azul que corresponde al estado adulto del animal y otro círculo rojo que corresponde al estadio larval, ¿no es cierto? Por eso entonces hay que tener, siempre se hace buena referencia a las condiciones de salubridad, de disponibilidad de cloacas, para disponibilidad de los afluentes, sobre todo a nivel de baño, ¿no es cierto?, que puede ser muy importante para evitar todo este tipo de parásitos.
Pasamos a los anélidos. Los anélidos corresponden a la lombriz cuando son de tierra y las sanguijuelas cuando corresponden al agua, ¿no es cierto? Bueno, la lombriz, como les decía, no tiene ni importancia desde el punto de vista como plaga agrícola, pero sí son muy importantes por la presencia de descomposición de la materia orgánica. Hay unos ejemplos ahí de las lombrices californianas, ¿no es cierto?, que se utilizan para descompactar tierra o compost, hacer compost, que son muy favorables para hacer compost, ¿no es cierto?, para macetas o verduras, básicamente. Son gusanos cilíndricos, segmentados, donde se puede diferenciar la cabeza y también el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Acá tienen la presencia de estos segmentos o de estos anillos, son de un cuerpo blanco, blando, simétrico, y su movimiento es básicamente por la constricción de los músculos, o sea que básicamente no tiene otra forma de desplazamiento. Sí se puede observar y resaltar este sobrecrecimiento que tiene en el tercio superior, que corresponde a lo que se llama el clítero. Acá se lo puede observar también en las dos fotos, con este ensanchamiento que es el lugar por donde deposita los huevos. O sea que la deposición de los huevos está en el tercio superior del cuerpo. La mayoría son hermafroditas, o sea que tienen los dos sexos en el mismo cuerpo, con una fecundación interna y colocación de huevos. Por eso son ovíparos. Hay 13.000 especies clasificadas y la clasificación se hace según las quetas o las cerdas que tengan presentes las lombrices. Acá está, las quetas están relacionadas a su movilidad, pueden ser poliquetas cuando tienen una gran cantidad y corresponden a organismos marinos, o sea, aquellas tipo sanguijuelas, ¿no es cierto? Las oligoquetas, pocas, no más de 3, y de hábito terrestres, y las iridoneos sin ninguna queta y que son parásitos, o sea que casi no tienen ninguna forma de movilidad y solamente se mueven con el movimiento del aparato hospedador, del parasitado. Bueno, acá ya se puede observar, como ustedes ven, una estructura bastante cilíndrica que corresponde a lo que es el cuerpo del anélido, ¿no es cierto? Ahí tenemos una estructura central, digamos, que es la célula dorsal, y la presencia ya de riñones, nefridium, que se le conoce. Tenemos un epitelio y una cutícula, una epidermis y una cutícula que los recubre, básicamente, y acá se pueden observar la presencia de las quetas o de las cerdas, ¿no es cierto?, que son las que les permite la movilidad, básicamente. Estas estructuras, así ya dentro de su cuerpo, tienen esa estructura que se conoce con el nombre de celoma. Ahí está la celoma, que es la cavidad general secundaria del cuerpo de los animales. No tiene comunicación con el exterior y está llena de líquido celomático. O sea que, volviendo, este sería un ejemplo de celoma. Es una cavidad que está aislada del exterior y dentro se encuentra un líquido celomático. Y fíjense que esto está interesante, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo anteriormente, cómo se van acomodando los tejidos para dar un estado evolutivo diferente a los organismos que estuvimos viendo. En el caso de los platelmintos, o sea, aquellos más primitivos, digamos, con simetría bilateral,
se los conoce con el nombre de acelomados, o sea que no tendrían presencia de celoma. Y sus tejidos se combinan de esta manera: ectodermis, mesodermis y endodermis, con una cavidad digestiva, ¿no es cierto? Eso corresponde a la peña saginata, como habíamos visto. Estos son acelomados. Después tenemos los pseudocelomados. Acá tenemos un ectodermis, igual que el anterior, mesodermis, igual que el anterior, pero acá tenemos una pseudoceloma que está entre el meso y la endodermis, con la correspondiente cavidad digestiva. Y eso corresponde a los nematodes, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿no es cierto?, en la clase siguiente. Y por último, tenemos los celomados, que acá tenemos el ecto, igual que los anteriores, en este caso el celoma envuelto por la mesodermis, o sea, ya más evolucionado, y posteriormente la endodermis con la cavidad digestiva. Y es el caso de las lombrices, los moluscos y los artrópodos cordados. O sea que estos ya son organismos mucho más evolucionados por la forma en que tienen organizados los tejidos, que habíamos dicho era una de las características que tenían los individuos del reino animal para su clasificación. Bueno. Cordados son aquellos que se denominan así por la presencia de la notocorda. ¿Qué es la notocorda? La notocorda es una especie de varilla semirrígida que tiene naturaleza celular y está cubierta por una vaina de naturaleza también celular y cubierta a su vez por una vaina fibrosa. Vendría a ser como la columna, ¿no es cierto?, en este caso, para que tengan ustedes un paralelismo, que se va desarrollando a todo lo largo del cuerpo, entre el tubo digestivo y el sistema nervioso. Y es el que le da consistencia al cuerpo, actuando como un eje esquelético. O sea que equivaldría a la columna vertebral de los organismos superiores, ¿no es cierto? Es un poco esto lo que le estaba comentando. Conserva mucha de la estructura de los invertebrados no cordados, mantiene la simetría bilateral, el celoma, la metamería y la cefalización. Algunos cordados son terrestres y la mayoría utiliza las mandíbulas para alimentarse. Vamos a ver que los aparatos bucales de la gran mayoría de los animales corresponde a el uso de mandíbulas y aparato bucal masticador, básicamente. Pero los cefalocordados y los urocordados son básicamente animales marinos, ¿no es cierto? Bueno, los cefalocordados y los urocordados son suspensívoros. Como les decía, son generalmente de tipo acuático y fabrican una banda como si fuera una mucosidad para extraer el alimento, ¿no es cierto?, de la corriente de agua que está a su alcance. Hay 3 subfilos que se forman a partir de eso y que está basado con las características de la notocorda, las hendiduras faringias y el tubo nervioso dorsal y la cola postanal. La cola postanal es la que posee una prolongación del cuerpo por debajo, por más allá del ano, y es una extensión del aparato locomotor de los cordados. El cordón nervioso tubular y dorsal se deriva del ectodermo, o sea, del primer tejido que se diferencia. El sistema nervioso de todos los animales tiene origen embrionario a partir de ese tejido, del ectodermo, pero solo no cordado el tubo nervioso se forma por invaginación. Bueno,
Y así entramos al grupo que es de más importancia, digamos, dentro de lo que es la materia, que sería el caso de los artrópodos, ¿cierto? Los artrópodos, como habíamos dicho, están constituidos por los 4 subgrupos: miriápodos, insectos, arácnidos y crustáceos. Son animales segmentados y habitan la Tierra, como habíamos visto en la clase pasada, desde el periodo cámbrico, ¿no es cierto?, hace unos 300 años aproximadamente. A raíz de sus procesos metamorfósicos, esto quiere decir distintas formas en su ciclo de vida, en su ontogenia, van tomando distintas formas que se conocen como cambios metamorfósicos o procesos metamorfósicos, y que les permite adaptarse a diversos ambientes. ¿Qué significa esto? A veces no hay presencia de alimentación y les permite cambiar su ciclo de vida para entrar en un estado de latencia, hasta que las condiciones tanto ambientales como de presencia de alimentos sean nuevamente favorables y poder el adulto dispersarse, ¿no es cierto?, y formar nuevas generaciones. Esa es una de las grandes cualidades o uno de los grandes temas por los cuales estos individuos han perdurado a través de los siglos, ¿no es cierto? Y posiblemente sea su forma de sobrevivencia a través del tiempo. Son de tamaño variable, pueden haber aquellas parasitoides, o sea, microhimenópteros, que básicamente tienen 20 milímetros, o sea, no más de 2 centímetros de largo, hasta la mariposa, considerando su apertura alar, o su envergadura alar, que pueden llegar hasta unos 25 centímetros. Por lo tanto, hay una gama bastante interesante de individuos. Están recubiertos por el tegumento, que ese tegumento está constituido por la exocutícula y la endocutícula. Y por debajo hay una capa celular que constituye la epidermis. Esa epidermis es la que da lugar posteriormente a la formación de la endocutícula y la exocutícula. Y a partir de estas células de la epidermis es donde se puede observar, digamos, algunas de estas setas, pelos, distintas ornamentaciones que va a tener presente según el insecto y según sus características, ¿no es cierto? Este sería un esquema de cómo sería el tegumento de los insectos básicamente. Como les decía, tiene 2 partes: la cutícula externa, que no es celular, y el epitelio celular o epidermis, que sería lo que les comento. Esta es la celular y la Se cortó Juan Pedro. Entonces estábamos con el tegumento, que era la parte protectora de los insectos. Esta cutícula siempre está en los estados adultos, a veces falta en los estados larvales. Por lo tanto, estos estados larvales generalmente son más expuestos a la acción de, digamos, fitosanitario o a depredadores, digamos, porque la falta de esa estructura que lo recubre, ¿no? La cutícula puede ser una superficie lisa, puede ser rugosa, puede ser brillante u opaca, de glabra, o sea, sin pelo o con presencia de pilosidades, y puede tener color o no tiene color. Es una estructura blanda, flexible,
y algo elástica o caparazón dura y rígida, ¿no es cierto? Que es lo que les comentaba, le protege de... Esta a su vez tiene dos capas, como les comentaba en el anterior, la exocutícula, que sería esto que estamos viendo acá, la exocutícula, que es la que está más en contacto con la parte externa, y que es la que produce, digamos, la protección a acciones de químico, entrada de agua, puede tener presencia de ceras, y la endocutícula, ¿no es cierto? Como les decía, la exocutícula falta en los estados juveniles, por lo tanto, ahí es donde estos organismos son más susceptibles al ataque de este tipo de fitosanitarios, sobre todo. La epidermis, como les decía, era una capa celular y es la que forma la cutícula, ¿no es cierto? Y también, como les decía, pelos, escamas que pueden estar presentes, espinas, espolones, todos pueden ser a partir de esa capa celular, ¿no es cierto?, que es la epidermis. Y entramos a la división del cuerpo en regiones. Los artrópodos, básicamente los insectos, lo que vamos a hablar, acá tenemos el gráfico de lo que les comentaba, es la plaga nacional número 1 en este momento de la Argentina, la langosta. Tiene tres partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza están todos los órganos sensoriales, ahora vamos a ver después. En el tórax están los elementos de desplazamiento, ¿no es cierto? O sean alas y patas. Y en el abdomen está el aparato digestivo, el reproductivo y también la presencia de estigmas que le sirven para el intercambio gaseoso. O sea que el intercambio gaseoso está presente en el abdomen y no en la cabeza como se debería suponer. En total, como estamos hablando de organismos segmentados, los artrópodos, que en este caso se conoce a cada uno de los segmentos como metámeros. O sea que segmento es el sinónimo de metamería. Y está constituido por 20 o 21 segmentos, según sea la especie o incluso si es macho o hembra, ¿no es cierto? La cabeza está constituida de 6 a 9 segmentos o metámeros. El tórax, solamente 3 segmentos, y el abdomen está entre 11 a 12 segmentos, ¿no es cierto?, como les decía. Bueno, en la cabeza se pueden distinguir, digamos, distintos segmentos que son los caracterizan, y estas zonas donde sirven de unión entre los distintos segmentos, generalmente son los que se utilizan en taxonomía para llegar a determinar diferenciación entre especies. Los 6 segmentos que componen, digamos, la cabeza de los insectos están constituidos por el segmento ocular, donde se encuentran básicamente los órganos de la visión, la antenal, que serían todo lo que corresponde a la presencia de antenas, que ahora vamos a ver cuáles son sus funciones, el intercalar, los mandibulares, que corresponden a los aparatos bucales, tanto mandibular, maxilar y labial. La combinación de esos tres segmentos es lo que va a ir dando origen a los distintos tipos de aparatos bucales, y esos distintos tipos de aparatos bucales son los que van a dar distintos tipos de daños en la agricultura. Y por lo tanto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. El occipucio es la parte más superior de la cabeza, ¿no es cierto? Que acá está presente en la parte superior de la cabeza. Las antenas son los apéndices sensoriales, básicamente, se encuentran ahí. Y los ojos compuestos
están constituidos, como vemos acá en el caso de la mosca, que es uno de los ejemplos más característicos, por la cantidad de estos cristales o omatidios. Cuanto mayor es el número de omatidios, mayor es la visibilidad de estos individuos, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estos ojos compuestos se dan en los estados adultos. En los estados juveniles, básicamente lo que está presente son los ojos simples o ocelos. Son sinónimos, ojos simples u ocelos. Y básicamente, luego de los procesos metamorfósicos, los ojos compuestos se forman donde originalmente estaban presentes los ojos simples. Volviendo al caso de la langosta, acá podemos observar la presencia de los ojos compuestos, ¿no es cierto?, en el estado adulto, y acá donde estaban presentes estos pequeños orificios son los que corresponden a los ojos simples del estado juvenil. Las antenas tienen la función sensorial, está formada por una base, ¿no es cierto?, básicamente, está formada por distintos artejos que tienen distintas formas, distintos colores, se conoce a esta parte visible como el flagelo. Y en el escarpo, o sea que es el que está unido a la cabeza, se encuentra el órgano de Johnston, que es un órgano auditivo. ¿Cuáles son las funciones que están presentes en las antenas? Función táctil, olfativas, auditivas y prensil, para el caso de las copulaciones, ¿no es cierto? Sobre todo en el macho puede utilizar las antenas para capturar mejor a la hembra, ¿no es cierto? Se pueden clasificar en dos tipos, según la visión de la antena. En los criptocerados, que son pequeñas y vestigiales, que se da sobre todo en el caso de los dípteros, van a ver en el caso de los dípteros que no son prominentes la presencia de las antenas, apenas están encerradas, digamos, criptoceradas. Y las gimnoseradas, que es el caso, por ejemplo, esto de los cerambícidos, donde son altamente visibles, muy largas y generalmente más largas que el cuerpo, en el caso de esto de los cerambícidos, ¿no es cierto? Distintos tipos de antenas que tenemos presentes, acá pueden ver, incluso por la antena ya se puede distinguir a nivel de especies, ¿no es cierto?, porque tienen muy características. Acá tenemos las filiformes, tanto la A como la B. Esta, la primera A, es larga, muy larga. Las cerdiformes, que tienen forma de cerdas. Después tenemos las aserradas. Después tenemos las patuladas, en forma de martillo, en forma plumosa, con el crecimiento hacia un lado o hacia ambos lados, ¿no es cierto? Las fusiformes, sería esta la fusiforme, y pectinadas y plumosas, en este último caso, ¿no es cierto?, que la estamos viendo. O sea que hay una gran variedad de tipos de antenas, y como les decía, esto sirve para su clasificación sistemática, ¿no es cierto?, y reconocimiento. Otros tipos de antenas, como estamos viendo, patuladas, acá tenemos filiformes, aserrada, claviforme, pectinada, plumosa, flavelada, lamelada, así que tenemos distintos tipos, digamos, según el tipo de insecto. En el tórax son solamente tres segmentos o metámeros. Tenemos, ahí están todos los órganos de locomoción, ¿no es cierto? Tenemos aquellos, el protórax, mesotórax y el metatórax. En el caso del protórax está presente el primer par de patas. En el caso del mesotórax está presente el segundo par de patas y el primer par de alas.
Y en el tercer segmento, que sería el metatórax, está presente el tercer par de patas y el segundo par de alas. O sea que la gran característica de los insectos está dado por lo que tiene acá en su componente en el tórax. El número de patas, recuerden siempre los insectos, 3 pares de patas. Insectos, 3 pares de patas. 1 por cada segmento del tórax. Y 2 pares de alas en el segundo y tercer segmento. Hay algunos insectos, como el caso de las hormigas, por ejemplo, que son ápteros. Son ápteros y por lo tanto no tienen capacidad de volar, ¿no es cierto? Y incluso, como el caso de las cochinillas, hay algunas que son ápodas, o sea que tampoco tienen patas y que no le permiten movilizarse. Y sobre todo el caso de las hembras, ¿no es cierto? A veces el macho es alado y sí permite movilizarse, pero las hembras generalmente son ápteras y también pueden ser ápodas. Por lo tanto, no se pueden movilizar. Y una gran diferencia es el caso de los dípteros, que casualmente se los conoce con ese nombre porque tienen visible un solo par de alas. Y el segundo es está modificado y se le conoce con el nombre de balancín, y que solamente se utiliza para regular, digamos, balancear su vuelo, pero no es visible a los ojos del humano. En esa categoría de dípteros se encuentran las moscas común, la mosca la fruta y los mosquitos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se realiza el acople entre el primer y segundo par de alas cuando esto está en vuelo? Bueno, mientras están en reposo, están acopladas, pero cuando están desplegadas para el vuelo, se unen el freno y el yugo, que es donde ambos tipos de alas se acoplan, ¿no es cierto?, y permite el vuelo. Bueno, y acá esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque de acuerdo a esto es una de las grandes características que ustedes van a tener para diferenciar a nivel de orden. ¿Y en qué se basa? En el tipo de alas, sobre todo en el primer par de alas. El segundo par, van a ver que en todos los órdenes siempre es membranoso. O sea, el segundo par siempre va a ser membranoso y por lo tanto va a ser igual para todos los órdenes. El que va a diferenciarse es el primer par de alas. Y así vamos a tener alas de tipo membranosos, o sea que son la gran mayoría. Las tipo membranoso con escamas sería para el caso de los lepidópteros. Todos aquellos que tengan el primer par de alas de tipo apergaminado se las conoce como alas tipo tequimen. Y ahí están presentes todos los ortópteros, o sea, las langostas, también están presentes los mamboretados, tatadiós, las cucarachas también corresponden a este tipo de alas. Hemielitro, vamos a ir primero al elitro, que serían las alas de tipo coriáceo, que son aquellos que caracterizan a los cascarudos. Son alas muy duras de tipo coriáceo y que cubren totalmente a las segundo par de alas, que es el membranoso. Y el hemielitro es que la mitad es membranoso y la mitad es coriácea, como habíamos visto para el caso de los coleópteros. Este es el caso básicamente de las chinches. De ahí el nombre de hemielitro. O sea que esos son los cuatro grandes tipos de alas que ustedes deben tener en cuenta para diferenciar a nivel de órdenes. Acá, para hacer un resumen, siempre hablando del primer par de alas, recuerden que el segundo es de tipo membranoso.
el primer par de alas membranosos tenemos los orden dípteros, los himenópteros, los lepidópteros, mariposa, las odonatas o alguaciles, los homópteros, que son las chicharras básicamente, están presentes en este grupo. Con alas tegmen, o sea, aquellas pergaminadas, los ortópteros, que son las, como les decía, los grillos y las langostas, básicamente. Mantodea, que sería el tatadios o mamboretá. Y Blatodea, que serían las cucarachas. Bueno. Como les decía, cada segmento que tiene en el tórax hay un par de patas. Vuelvo a repetir, insectos, 3 pares de patas. 3 pares de patas. Estas patas tienen de 6 a 9 segmentos o tarsómeros y están constituidos al igual que casi como en el humano con los mismos nombres. Fíjense que se llaman coxa, aquel que está insertado en el tórax, el trocánter, el fémur, que sería el más largo, la tibia y los tarsos, donde están presentes los tarsómeros, que son aquellos que dan la característica al tipo de pata. Ahí es donde se diferencian y de acuerdo a su hábitat, a su forma de alimentación, a su forma de ciclo de vida, digamos, es donde tiene la forma el tipo de pata de los tarsómeros, cómo se diferencian esos tarsómeros. Pueden aparecer, pero en este caso a nivel del abdomen, la presencia de patas falsas o de puripedios. Acá se nota que sobre todo en las larvas de lepidópteros se puede reconocer básicamente a que es larva de lepidóptero por la presencia de patas falsas que están presentes básicamente en el abdomen y que les permite, digamos, hacer ese movimiento como si fuera de medición, ¿no es cierto?, y que avanzan y básicamente corresponden a larvas de lepidópteros. Ahí tenemos distintos tipos de patas, patas típicas que son de las caminadoras, las de grillo topo, que son o sea, cavadoras, básicamente, las langostas, que están habilitadas para el salto, sobre todo el tercer par de patas. Hay otras que están habilitadas para nadar, como es el caso de algunas chinches acuáticas, básicamente, que tienen como si fuera una especie de flotador para movilizarse. Entonces, cada uno, de acuerdo a su característica, su forma de vida, su hábitat, tiene adaptado la pata para manejarse. Y llegamos a la parte del abdomen, que son donde decía están las otras funciones, y ahí es donde nos permite diferenciar tanto al macho como a la hembra. Generalmente en los insectos o en los animales, la hembra siempre es mayor o más grande que el macho, ¿no es cierto? Está constituido el abdomen con el nombre de urosomas. Urosomas o urómeros, que serían el nombre de los segmentos en el abdomen, o urosomitos. El abdomen puede ser sesilado, o sea que puede ser de contacto 100% con el tórax, o pedunculado, ¿no es cierto?, que es el caso, por ejemplo, de los abejas, ¿no es cierto?, donde se observa que hay una especie de pecíolo que une a la cabeza y el tronco con el resto del abdomen, la famosa cinturita de avispa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones que están presentes en el abdomen? La función respiratoria, como les decía, a través de estos orificios que están en los costados del abdomen, es donde se hace el intercambio gaseoso. Estos se conocen con el nombre de espiráculos. La función digestiva, porque se encuentra en el abdomen, y la sexual, por supuesto, con los aparatos reproductores. Puede haber en algunos
como es el caso, por ejemplo, de los grillos, la presencia de placas timpánicas, que sería este que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, estos puntos negros, sería la presencia de placas timpánicas que pueden hacer sonoras, ¿no es cierto? El aparato reproductivo femenino se conoce con el nombre de valva y que generalmente termina en ovipositor. O sea, un ovipositor sería una especie de aguijón que permite producir, digamos, algún cavado en troncos, madera o ahí incluso en el suelo, que para depositar, digamos, la cantidad de huevos que necesita. En cambio, en el masculino, el aparato genital se conoce con el nombre de edeago. El cerco y el recto son la finalización, ¿no es cierto?, del aparato digestivo, tanto en el macho como en las hembras. Entonces, todos esos apéndices son necesarios tener en cuenta para el caso de los componentes del abdomen y las funciones básicamente que llevan a cabo. Y ahora sí, llegamos a lo que se considera lo más importante en cuanto a los daños que pueden producir los distintos aparatos bucales, ¿no es cierto?, de los insectos. A partir de esos procesos metamorfósicos que decíamos, hablábamos originalmente sobre el tema de que puede ser el estado larval muy diferente al estado adulto, el aparato bucal también se puede diferenciar en el estado juvenil con aquel que corresponde al estado adulto de una misma especie. Los aparatos bucales en la mayoría de los estados juveniles, es el aparato masticador. El aparato masticador, como les decía, es aquel que está combinado por la presencia del labro, mandíbula y maxila, formando esta mandíbula muy potente que les permite, digamos, alimentarse, digamos, masticando en este caso, las hojas o al hospedero, digamos, donde van a atacar. En el caso de este es el caso, por ejemplo, de las larvas del lepidóptero de mariposa en estado juvenil. Pero ya cuando se transforma en estado adulto, fíjense el proceso metamorfósico que hay, que el aparato bucal masticador del juvenil se transforma en esta espirotrompa o prosbóscide, que es el aparato bucal de las mariposas, ¿no es cierto?, en estado adulto, y que solo se alimentan de sustancias azucaradas en ese momento. Este es el caso de las chinches y de la mayoría de los homópteros, ¿no es cierto?, que están dentro del mismo grupo o del mismo orden hoy en día que se conoce como hemípteros. ¿Por qué? Porque tienen ese aparato bucal picador suctor. Acá fíjense que el labro y el labio están modificados en esta especie de estilete, que es el que se introduce dentro de las hojas o de los brotes tiernos, digamos, de las plantas, para absorber la savia y de esa manera ir exfoliando, digamos, a las plantas. Y tiene dos canales, por uno succiona y por el otro inyecta toxinas, por lo tanto es doble el efecto que produce como daño a las plantas. Tanto las chinches como los homópteros, digamos, tanto en estado juvenil como en estado adulto, siempre mantienen este tipo de aparato bucal, picador suctor. El caso de las moscas es chupador en esponja, es como una especie de esponja que te pone en contacto con las sustancias alimenticias con las cuales se quiere alimentar, digamos, pero eso es en estado adulto, ¿no es cierto?, básicamente. Acuérdense que los dípteros tenemos acá los que tenemos esta característica de esponja, ¿no es cierto?, el aparato bucal en esponja, en estado adulto,
pero en el caso de los mosquitos, que también corresponden a dípteros, es como el anterior, ¿no es cierto?, picador suctor, que también es para transmisión de problemas y de enfermedades tanto al humano, en este caso, como habíamos visto anteriormente para el caso de los pulgones. Y el lamedor, que es el de las abejas, ¿no es cierto?, básicamente, el de los himenópteros en estado adulto, donde acá las modificaciones de la mandíbula, labro y maxila forman esa especie de aparato lamedor, que sería como una espátula, que es el que sirve para la preparación, digamos, los panales de la abeja. El caso de los trips, y bueno, los ácaros, que si bien los ácaros son arácnidos, pero estos tienen aparato raspador suctor, o sea, raspan la superficie de las hojas, las cutículas, y succionan, digamos, todas esas sustancias que quedan liberadas por la ruptura de las membranas, ¿no es cierto?, que recubren la célula. Entonces, raspador suctor. Son básicamente los distintos tipos de aparatos bucales, básicamente básicamente para los estados maduros, ¿no es cierto?, adultos. Bueno, y ya para ir finalizando la clase de hoy, acá tenemos los aparatos bucales según órdenes. Esto es lo que ustedes tienen que saber de memoria, casi te diría, para reconocer los distintos tipos de orden. En los dípteros tenemos aparato bucal masticador cuando son juvenil, y cuando es adulto, la mosca es chupador en esponja, habíamos visto. En el caso de los mosquitos, en su estado juvenil, estado larval, acuérdense, es aparato bucal masticador, pero en estado adulto ya produce un cambio metamorfósico importante, que es picador suctor. Isópteros, que son las termitas, tenemos tanto en estado juvenil como en estado adulto masticador. Acá tenemos el ejemplo de las termitas. Lepidópteros, tenemos en estado juvenil masticador, y a través de su cambio metamorfósico para adulto se forma el chupador en sifón, caso de las mariposas. Los trips o tisanópteros, raspador suctor en ambos, juvenil y adulto, como les decía, raspan la superficie de las hojas, rompen las membranas y succionan, digamos, aquello que queda liberado, digamos, para su alimentación. Himenópteros tenemos dos tipos acá. El masticador, con el aparato, cuando es adulto, se convierte en lamedor para el caso de las abejas, que era lo que habíamos visto recién, esa especie de espátula. En cambio, en el caso de las hormigas, por ejemplo, sigue siendo aparato masticador, ¿no es cierto?, tanto en estado juvenil como en estado adulto. Las neurópteras o las crisopas, que son controladores biológicos por excelencia, fíjense que tienen un aparato bucal masticador, tanto en estado juvenil como adulto, muy potente. Por lo tanto, son muy buenos para el control biológico y alimentarse de otros insectos, digamos, perjudiciales. Odonata, las libélulas o aguaciles, tanto en estado juvenil como en adulto, aparato bucal masticadores. Los coleópteros o los cascarudos, igual, ¿no es cierto?, en ambos, estado juvenil y estado adulto, masticador. Ortópteras, las langostas, los grillos, también, en ambos estados, juvenil, adulto, juvenil. Mantodea, también masticador en el juvenil y en el adulto, ahí tenemos el mamboretá. Las cucarachas, Blatodea, masticador en ambos estados, juvenil y adulto. Los homópteros, ¿no es cierto?, habíamos visto que tienen aparato picador suctor, tanto en estado juvenil como en estado adulto. Ahí tenemos las chicharras, los pulgones, las cochinillas,
las moscas blancas, los cílidos, que también están causando problemas, tanto en hierbas como en cítricos, y básicamente, y los hemípteras con aparato picador suctor, también en ambos juveniles y estado adulto, que ahí se encuentran las chinches, ¿no es cierto? Y bueno, ahí entramos ya en la clave para la identificación de órdenes, que esto es lo que van a ustedes aplicar después en los prácticos para reconocer los insectos que vayan capturando, ¿no es cierto? Y ahí entonces tenemos insectos ametábolos, o sea que no tienen alas, tienen poco interés forestal y agrícola, que son los apterigotos. Esto básicamente son los pescaditos, estos que se encuentran en las zonas húmedas, en los libros, digamos, de biblioteca, todo eso, que generalmente no tienen ninguna importancia, digamos, desde el punto de vista agrícola. Y insectos con metamorfosis completa o incompleta, con presencia de alas, que son los pterigotos. Y ahí tenemos varios. Las crisopas, que les decía, son importantes controladores biológicos por las mandíbulas de masticadores que tienen, los trips, que son los que causan digamos, daño, digamos, por el aparato bucal raspador suctor, son también transmisores del virus de la peste negra, tanto en tomate como pimiento, lechuga. Libélulas, que son de agua, con las alas membranosas, ¿no es cierto? No tienen importancia, no tienen mucha importancia desde el punto de vista agrícola. Y el tatadios o mamboretá, que tiene, digamos, aparato bucal masticador, con el primer par de patas raptoras y la segunda y la tercera adaptada para el salto. También son controladores biológicos porque se alimentan de otros individuos menores, ¿no es cierto? Y bueno, y básicamente esta sería la clave, por eso les decía que es importante tener en cuenta el tema de conocer bien las alas y el daño que pueden producir los aparatos bucales para que el día que ustedes vayan al campo puedan reconocer los insectos que se encuentran dando vueltas por ahí y también cuál es el tipo de daño que pueden causar. Así, clave de identificación de órdenes, tenemos áptero, aquellos que no tienen alas, y ahí pasaríamos a los que tienen un par de alas, que serían los dípteros. Acuérdense que tienen un par de alas membranosas y el segundo modificado tipo balancín, por lo tanto son un solo par de alas. Con dos pares de alas, y ahí tenemos todo el resto, digamos, de lo que estamos trabajando, de lo que vamos a trabajar. Primer par elitro, o sea, coriáceo, que tenemos los coleópteros, y el primer par hemielitro, o sea, mitad coriáceo, mitad membranoso, ahí tenemos las chinches, que son las hemípteras. Y el primer par con escamas imbricadas, las mariposas, los lepidópteros. 3, 4, ambos pares membranosos con nervaduras, ahí tenemos. Con las neurópteras o las crisopas, que son abdomen mútico o inerme, con alas muy vistosas, muy nervuradas, que quieren dar idea de un alto grado evolutivo, ¿no es cierto?, de este tipo de este orden. Con abdomen armado, que serían los himenópteros, aquellos que tienen, como decíamos, el pedicelo bien formado, el caso de las avispas. El primer par de alas tegmensi serían aquellas apergaminadas. Tenemos los dos pares rectos y con el tercer par de patas, los ortópteros, las langostas. El primer par de patas raptoras, pero siempre con el primer par tegmen, el tatadios o mantodea o mamboretá. Los dos pares de igual estructura membranosa, tenemos los homópteros, y los dos pares de estructura membranosa e igual tamaño, que son los termites o las isópteras. Y en este caso también membranosa, pero con presencia de flecos en los bordes,
muy diminutos, muy difícil de observar, pero para eso se necesita también una lupa, los tisanópteros, o sea, los trips. Entonces, combinando el tipo de pares, el tipo de alas que está presente, nosotros podemos conocer cuál es el orden al que estamos haciendo referencia. Y ese orden siempre está relacionado a un aparato bucal que es el que causa el daño. Por lo tanto, conociendo el tipo de alas y conociendo el aparato bucal de ese orden, nosotros podemos estar sabiendo qué tipo de daño se puede esperar o se puede observar en un hospedero, ¿no es cierto? Cualquiera sea esto. Bueno, y eso